Buenas nuevamente, bienvenidos a esta semana o este módulo número 4 de contenido. Entonces, vamos a ir recapitulando un poquito lo que han venido siendo las semanas anteriores para entender qué es lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Entonces, en este video vamos a hablar puntualmente de cuellos de botellas, hipótesis o problemas y también hacemos una pequeña mención al backward planning. Ahí vamos a ir viendo en profundidad un poquito estos conceptos. Volviendo a retomar el curso anterior, entonces fíjense, primera semana entendimos los principios básicos de la internacionalización. En la segunda semana empezamos a entender nuestra metodología y qué rol y qué papel jugamos nosotros como consultores en función de esto. La semana anterior estuvimos ya aterrizando un poco más el accionar nuestro como consultores y vimos que la base fundamental de todo nuestro direccionamiento parte de un buen diagnóstico y el plan y el objetivo que vamos a empezar a desarrollar con nuestros clientes. Esta semana vamos a ir viendo cómo vamos destrabando en función de ese diagnóstico para garantizar que ese objetivo se vaya cumpliendo semana a semana. Bien, entonces para eso vamos a volcarnos un poquito sobre el concepto de cuello de botella. Un cuello de botella, por definición, es en aquella parte del proceso en donde yo me estoy trabando. Punto acá importante, hay que entender que todos los procesos son o tienden a ser un embudo. Generalmente no pasa el 100% por cada una de las etapas de ese proceso. Si fuese ese el caso, y yo tendería a pensar que es sobre una base de un volumen bajo. Por ejemplo, tengo 2 reuniones, 2 propuestas, 2 cierres. El porcentaje de conversión es del 100% en cada una de las instancias de ese proceso. Ahora, cuando yo le empiezo a agregar volumen y de repente empieza a generar 20 reuniones, y es muy probable que esas 20 no pasen las 20 a ser propuestas y mucho menos las 20 a ser cierres. Es una parte normal de los procesos ir perdiendo en el camino. Ahora, hay parámetros, que ya los vamos a ver un poco más a continuación, que me van a indicar, bueno, qué tanto puedo perder y hasta qué punto puedo empezar a preocuparme y ya empezar a trabajar. Entonces, un cuello de botella es entendiendo que hay alguna pérdida a lo largo de ese funnel, en donde estoy perdiendo, me estoy trabando más de forma tal que no me está permitiendo lograr mi objetivo. Entonces, fíjense que todo lo que vamos a ver en esta semana tiene que partir 100% del objetivo de nuestro cliente. Volvemos a los principios de la semana anterior. Volvemos a los principios de la semana en donde hablamos de la metodología. Fíjense que todo lo que yo hago con mi cliente tiene que tener un objetivo, tiene que haber un norte clarísimo con mi cliente al cual yo destine mis esfuerzos y toda mi cabeza para lograrlo. Si no hay un objetivo, si no hay un norte, es muy difícil poder priorizar qué vamos a hacer con este cliente, qué problema resolver o en función de estos entender si es o no es un cuello de botella. Volviendo y para repasar finalmente el concepto, un cuello de botella es aquella parte del proceso en la que me estoy demorando, me estoy trabando, se me está frenando el proceso de forma tal que no me permita avanzar y lograr mi objetivo. Para eso vamos a ir armando una serie de pasos, ¿bien? Entonces, sí o sí, en primera instancia yo necesito entender los pasos del proceso. Y fíjense que esto es un punto importante porque no todos los procesos son exactamente iguales en todas las empresas. En el ejemplo que les estoy trayendo ahora estamos hablando de un proceso comercial. Yo podría hablar de un proceso de reclutamiento, de un proceso de onboarding para clientes, podría estar hablando de un proceso en marketing. Entonces, fíjense que los procesos aplican a todas las áreas y yo me puedo encontrar un cuello de botella. Lo que tengo que entender entonces es qué proceso específicamente es el que estoy hablando y cuáles son cada uno de estos pasos para en función de eso ahora sí ir al paso número 2. Identifico los hitos del proceso, ahora le puedo poner, le puedo colocar o poner métricas. Eso significa valores absolutos. Vamos a ir ya viéndolo un poquito más adelante en un ejemplo. Una vez que yo entiendo y coloco las métricas de esos números, puedo empezar a calcular conversiones, es decir, del paso 1 al paso 2, qué porcentaje es el que está avanzando, del 2 al 3 y así sucesivamente. Una vez que calculo esas conversiones, ya tengo el valor absoluto, ya tengo el valor porcentual de esa conversión. Ahora sí ya puedo empezar a contrastarlo. Esto es un punto muy importante. Un número por sí solo no me está diciendo mucho. Yo necesito poder tener un punto de comparación, un parámetro, un contraste para decir, este número es bueno, este número es malo, es bajo, es alto. Ojo acá con esto porque puede ser un error que tendamos a cometer y en la medida de lo posible hay que evitarlo totalmente. Cuando yo veo
una métrica, necesito contrastarla con algo. Entonces, ¿con qué lo puedo contrastar? Con mis objetivos, con las métricas pasadas que yo venía generando en ese proceso, y en función de esto también lo puedo contrastar con los ideales. Entonces, fíjense que siempre tiene que haber un punto de comparación. Un número o un porcentaje por sí solo es una mera descripción, no me dice absolutamente nada. Una vez que yo ya puse los valores absolutos, ya saqué las conversiones y empecé a comparar estas métricas con alguno de estos criterios, fíjense que yo ahora ya estoy en condiciones de poder detectar un cuello de botella. Porque ahora ya sé y puedo decir, esta conversión es baja en relación a esto, este volumen es bajo en relación a esto. Entonces yo ahora sí estoy en condiciones de haber detectado, poder decir, mejor dicho, que ya detecté los cuellos de botella. Puede suceder que detecte más de uno, en ese caso los priorizo. ¿Cuál es el criterio de priorización? Es este que está acá a continuación. ¿Cuál es el que si yo hoy lo destrabo con el menor esfuerzo, menor entre comillas, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuál es el que si yo lo destrabo con el menor esfuerzo me va a generar el mayor volumen de resultados? Vamos a empezar a ver algunos ejemplos aquí. Entonces, supongamos que los pasos del proceso comercial, porque yo estoy en este ejemplo viendo un proceso comercial, vuelvo sobre la aclaración. Un cuello de botella lo puedo encontrar en cualquier área de la empresa, ¿bien? En este caso, para este ejemplo en específico, tenemos una reunión, una propuesta y un cierre. Esos son los 3 pasos que tiene esta empresa. En función de eso, fíjense que yo tengo 100 reuniones, 10 propuestas, 2 cierres. Le estoy colocando las métricas, los valores absolutos. Sobre eso yo ahora me voy a calcular las conversiones. Fíjense que son los valores que están en el efectivo. La conversión de reunión a propuesta es del 10%, la conversión de propuesta a cierre es del 20%. Si alguien de casualidad no sabe cómo calcularlo, un tip que les puede servir es divido el último en el anterior. Por ejemplo, entre reunión y propuesta, el último es la propuesta. ¿Cuánto es la propuesta? 10. Entonces a 10 lo voy a dividir en 100. Y eso lo multiplico por 100 para que me dé el valor porcentual. Lo mismo aplica para el resto. El cierre, entre propuesta y cierre, el cierre es la última parte, no es el último valor. Entonces, al último, que sería 2, lo divido en el anterior, que sería 10, y lo multiplico por 100 y ahí me da el 20. ¿Bien? Entonces, así es como yo calculo las conversiones y ahora en función de esto tengo que poder contrastarlos. En este caso les presento las métricas ideales. Son métricas más o menos estándar en lo que es la venta de servicios, ¿bien? Entonces, fíjense que la conversión de reunión a propuesta en métricas estándar está entre un 30 y un 40%. Esos serían valores o parámetros normales esperados. Si supera esta media, excelente. O tenemos que tener cuidado, quizás el volumen está bajo, por eso el porcentaje está alto. Si estamos por debajo de este porcentaje, ahora sí ya deberíamos empezar a pensar en un cuello de botella, ¿bien? Lo mismo aplica para la conversión de propuesta a cierre. Está generalmente o idealmente entre un 50 y un 60%. Esos son los porcentajes ideales de conversión o los parámetros que nosotros tomamos para contrastar lo que las empresas tienen. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos. Si mi objetivo es 4 ventas, fíjense que yo ya puedo empezar a detectar mi cuello de botella. ¿Cuál va a ser mi cuello de botella? La conversión de propuesta a cierre. Hay algo ahí entre medio que hace que sea de un 20% cuando yo necesito que sea más. ¿Qué es lo importante aquí? La importancia del volumen del objetivo. Porque fíjense que yo tengo 2 ventas y mi objetivo son 4, o sea, me falta duplicarlas. Ahora, no necesariamente me tengo que ir al inicio de toda esta cadena, que son las 100 reuniones, y generar 200 reuniones para tener las 4 ventas. Puedo tranquilamente, optimizando la conversión de propuesta a cierre, lograr este objetivo. Entonces, en este caso, yo priorizo este cuello de botella, ¿bien? Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es detectarlos y priorizarlos. Yo acá estoy saltando solamente al que priorizo en función de mi objetivo. No necesito resolver todo el proceso comercial ya. Necesito optimizar esta parte en específico y podría lograr mi objetivo sin ningún inconveniente. Ahora, lo mismo sucede cuando mi objetivo cambia a 10 ventas.
Entonces, fíjense cómo cuando yo voy cambiando mi objetivo y también va cambiando mi priorización de cuellos de botella. En ambos casos, el cuello de botella está detectado en, por ejemplo, la conversión de reunión a propuesta es baja, es del 10% cuando debería ser de un 30 o un 40%. Es un cuello de botella. En el segundo caso, la conversión de propuesta a cierre es otro cuello de botella porque es del 20%, es baja, debería ser del 50 al 60. Tengo los puntos de comparación. Pero cuando mi objetivo es 10 ventas, sería bastante difícil, bastante irreal proponerle a mi cliente pasar a un 100% de conversión de propuesta a cierre, que es lo que podría haber hecho recién. Entonces, en este caso, yo me voy un paso atrás y digo, si yo destrabo esta conversión de reunión a propuesta, puedo entonces habilitar y lograr estas 10 ventas. Entonces, fíjense que de nuevo, es importante no solo poner las métricas y los porcentajes, sino entender parámetros de comparación y siempre todo esto va en función de mi objetivo. ¿Qué es lo que hoy me está trabando de lograr mi objetivo y qué es entonces lo que debería venir y destrabar? ¿Bien? Y vamos a avanzar uno más, porque no necesariamente va a ser una conversión. Quizás el problema está al inicio de toda esta cadena, de todo este proceso. Entonces, fíjense, si mi objetivo fuese 60 ventas, tendría que optimizar absolutamente todo mi funnel comercial y aún así voy a estar bastante irreal de nuevo. Entonces, hay algunos casos en donde el cuello de botella puede ser el volumen de reuniones. En este caso yo tengo 100 reuniones, pero yo digo que necesito 3.000 reuniones para lograr estas 60 ventas. Entonces, no va a haber chance de que yo logre las 60 con solamente 100 reuniones. ¿De dónde sale este 3.000? Ahora nos vamos a ir 2 segundos a ver cómo es que se calcula. Para esto, nosotros vamos a usar el concepto del backward planning. Este es un concepto que significa, o se puede traducir como ingeniería a la inversa o de reversa. Es decir, yo planifico desde el final hacia atrás. Por eso el backward planning. Entonces, cuando yo estoy hablando de este backward planning, fíjense que acá tenemos un poco el ejemplo. Vamos acá, a suponer, yo tengo 60 cierres, es mi objetivo en función de lo que hemos venido charlando hasta el momento, ¿no? Entonces, que me vuelvo acá un segundo, dijimos, yo necesito estas 60 ventas, vamos a ver cuántas propuestas, cuántas reuniones son las que necesito para lograr. Yo ya sé que necesito, le vamos a dar un poquito más de zoom para que se vea mejor, necesito 60 cierres y yo ya sé que la tasa de conversión que vengo trabajando de propuesta a cierre es del 20%. Y la tasa de conversión que yo vengo trabajando de reunión a propuesta es del 10%. Ahora, ¿cuántas propuestas necesito? No lo sé. ¿Cuántas reuniones necesito? No lo sé aún. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Regla de 3. Fíjense, 60 cierres es el 20% de X. No sabemos de cuántas propuestas, pero esa cantidad de propuestas me representa el 100%. Entonces, yo acá tengo 60 cierres, yo acá tengo el 20%, que ya sé que es esta conversión, la traje acá, y yo ya sé que este porcentaje de abajo siempre me va a representar, mejor dicho, la totalidad. ¿Qué es lo que hago ahora? Multiplico cruzado y divido hacia arriba. Entonces, X me va a dar igual a 60 cierres por el 100%, y todo esto yo lo voy a dividir en el 20%. Así es como yo voy a calcular este valor. Si yo ahora hago la fórmula, fíjense, voy a multiplicar los 60 por 100 y lo divido en 20, me da 300 propuestas. Entonces yo debería tener 300 propuestas para que con el 20% de conversión me permita lograr las 60 ventas. Lo mismo aplica acá para el cálculo de reuniones. ¿Qué es lo que cambia ahora? Yo ya sé que tengo 300 propuestas que me representan el 10% de X cantidad de reuniones, que yo no sé cuántas son las reuniones. Acá estábamos hablando de las propuestas. Yo no sé X cantidad de reuniones, entonces necesito averiguarlo. Y X siempre me va a representar el 100%. Acá aplica lo mismo. X me va a dar igual a 300 propuestas por 100%, y todo esto lo voy a dividir en 10% de conversión. Si yo hago el cálculo, fíjense, 300 por 100 y todo esto lo divido
en 10. Me da 3.000. De acá es de donde yo calculé, fíjense, este ideal 3.000. Entonces, punto acá para volver un segundo sobre el cuello de botella y ahora nos volvemos sobre el backward. Fíjense que el objetivo, cuando yo lo voy a plantear acá como un volumen bajo, estoy dando el punto de comparación. Estoy diciendo 100 reuniones es bajo. Bueno, bajo en función a ¿qué? A 3.000, que sería el ideal en función de mi backward planning. Si yo hubiese dicho es baja 100 reuniones porque sí, y estoy quedándome en mi criterio súper subjetivo y no le estoy dando un contexto y un parámetro para decir, bueno, ¿por qué me estás diciendo, por qué justifica lograr 3.000 reuniones? Ahora, me voy a volver un segundo nuevamente acá al tablero. Hablar de 3.000 reuniones es una locura. O sea, piensen ustedes en empresas generando 3.000 reuniones al mes. Entonces, ¿qué es lo otro que yo tengo que tener en cuenta acá cuando estoy hablando y trabajando una planificación? Fíjense que les puse cuál es la tasa de conversión que efectivamente tiene esta empresa y volvimos sobre las ideales. Y yo acá debería, en vez de hacer la proyección directa, porque ¿esto qué es? Yo no estoy modificando nada, yo estoy diciendo, bueno, si el proceso comercial sigue tal cual, si siguen convirtiendo en el mismo porcentaje, deberíamos lograr 3.000 reuniones. Ahora, yo lo que podría hacer es este 20, por ejemplo, subirlo. Decir, bueno, vamos a trabajar por mejorar esta conversión y lo podría subir, por ejemplo, a un 25%. Este 10 lo podría subir a un 17%. ¿Cómo puedo trabajar y optimizar estas conversiones? Y esto va a hacer que el volumen sea más bajo. De nuevo, lograr 3.000 reuniones, matemáticamente acá me cierra el ejercicio. Fíjense que las cuentas todas están perfectas, me da 3.000. Ahora, en la práctica yo le estoy pidiendo a esta empresa que haga algo totalmente irreal. Entonces, nunca me tengo que olvidar de que estas planificaciones, y acá volvemos un poco al principio del business plan, todas estas proyecciones o todas estas planificaciones no tienen que estar alienadas de la realidad de la empresa. Tienen que permitirme en la práctica lograrlo. Yo no voy a lograr 3.000 reuniones, entonces voy a necesitar mejorar estas conversiones. De una me va a bajar el volumen de reuniones, de una me va a bajar el volumen de propuestas y sigo logrando mi objetivo. Ahora, otro punto acá importante, tampoco puedo pretender pasar de 20% de conversión a un 50%. Tengo que entender también esos cambios porque me significan un montón de ingeniería, salvo que mi estrategia sea perfecta e infalible y es muy probable que tampoco lo logre. Entonces tengo que ir haciendo estos cambios y estos ajustes de manera progresiva. ¿Cuál es el punto acá? Y ahora sí, ya cerramos un poco con este concepto, estos paréntesis. Yo necesito que estas matemáticas, que todas estas proyecciones me cierren. O sea, tengo que haber calculado bien, ¿no? Pero más allá del haber calculado bien, me tiene que hacer sentido con la realidad de esta empresa, con el contexto. Entonces, nunca, nunca, nunca me tengo que olvidar que es una empresa real. En números, en teoría, todo me puede cerrar. Ahora, en la práctica tengo que ver si realmente esto es factible o no. En este caso lo hicimos directo. Fíjense que no sería algo real. Debería sí o sí optimizar estas conversiones. Bien, entonces, a fines prácticos lo vamos a dejar en este 3.000, este 3.000, pero para que se entienda el concepto de el volumen de reuniones puede ser también un cuello de botella. En este caso, si les toca a alguna empresa, trabajar con alguna empresa de este estilo, y ya saben que no le puedo exigir 3.000, debería mejorar, optimizar aún más mis conversiones hasta acercarlas un poco más a las métricas ideales. Bien. Entonces, nos vamos a volver ahora sí a esta partecita ya de los cuellos de botella y vamos a avanzar. Bien. Entonces, veníamos de el cuello de botella va variando también, al cual yo priorizo, va variando en función de mi objetivo. A medida que, fíjense, mi objetivo cambiaba, las métricas siguen siendo las mismas, las conversiones siguen siendo las mismas, el enfoque que yo tengo cambia, porque mi objetivo final también fue cambiar. ¿Bien? Entonces, acá estábamos hablando de esta parte del backward planning, cuántas propuestas necesito, cuántas reuniones necesito, y en función de eso, yo ahora puedo cerrar diciendo, ya entiendo qué es un cuello de botella, en qué parte del proceso me estoy trabando de forma tal que no me permite lograr mi objetivo. Fíjense un punto importante que fui tomando en cuanto a la enunciación.
Yo no dije, en este caso, las ventas o los cierres son el cuello de botella. No, el cuello de botella es la conversión entre propuestas y cierre. O sea, hay algo entre medio de estos dos pasos que no sucede o que está sucediendo mal. En este otro caso lo mismo, yo no dije las propuestas son el problema, no volví sobre las ventas son el problema porque no las estoy logrando. Yo ya sé que no estoy logrando mis ventas. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no lo estoy logrando? Y porque la conversión de reunión a propuestas hay algo de nuevo que está funcionando mal o que no está funcionando o que no pasa directamente que hace que esto se dé y lo mismo acá con el volumen de reuniones. El volumen, fíjense que es el único que sí es el volumen solo, no es una conversión, es el volumen como tal, ¿no? Como base o como inicio de este flujo. Ahora, una vez que ya volvimos sobre este concepto, me gustaría recalcar esta parte. Yo puedo encontrar un cuello de botella en cualquier área de la empresa. Mientras me esté trabando en lograr mi objetivo y esté aplicado este funnel, yo puedo detectar siempre un cuello de botella. ¿Bien? Eso como primer punto. Ahora, como segundo punto, ¿puedo encontrar más de un cuello de botella? Totalmente. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Y yo tengo que diagnosticar todos. Nunca nos olvidemos de esto. El diagnóstico que yo hago cuando empiezo a trabajar con mi cliente tiene que ver a la empresa como un todo, en todas las áreas, en todos los niveles. Entonces yo tengo que poder detectar absolutamente todos los cuellos de botella que encuentre. ¿Cuál es el siguiente punto entonces? Porque ¿qué va a pasar acá? Y seguramente ustedes quieran o estén pensando en hacer la empresa de nuevo. No podemos hacer empresas de nuevo, tenemos que empezar a resolver. Entonces, en función de eso, una vez que yo diagnostico y detecto todos los cuellos de botella que tiene esta empresa, empiezo a priorizar. Tiene que haber un orden. Bueno, ¿en qué orden voy a empezar a resolver esto? Ahora, el criterio de priorización es el que si yo hoy lo resuelvo con el menor esfuerzo, entre comillas, me destraba el mayor volumen de resultados. ¿Por qué el menor esfuerzo, entre comillas? Porque no necesariamente es el que si yo mandé un mail, listo, lo destrabé, chau, me olvido para siempre. A veces necesitamos un gran esfuerzo, pero el punto está acá en si yo lo destrabo y yo meto 100% de mi esfuerzo en destrabarlo, aliviané un montón el resultado. Ese es el criterio en sí. Bien, no significa el que desde mi flojera puedo resolver más rápido, sino el que con el menor ajuste me destrae el mayor resultado. Entonces, fíjense, vuelvo de nuevo sobre este ejemplo. En ambos casos, el cuello de botella es la conversión de reunión a propuesta, porque es de un 10% cuando debería ser de un 30 a un 40, y la conversión de propuesta a cierre cuando debería ser de un 50 a 60 y está haciendo un 20%. En este caso, si mi objetivo fuese 4 ventas y yo tengo solo esta información, y yo priorizaría la conversión de propuesta a cierre. Con un menor esfuerzo, logré mis 4 ventas. Ahora, en este otro caso, fíjense que cambiaba. Yo aquí tendría que meter demasiado esfuerzo, demasiado irreal, y con suerte lograría mi objetivo. Donde yo debería estratégicamente enfocarme primero a resolver es en la conversión de reunión a propuesta para lograr 10 ventas en función de los datos que tenemos hasta el momento. Puntos acá importantes. El priorizar un cuello de botella no significa que me olvido de los otros. Yo diagnostico todos y los priorizo, les doy un orden, pero no significa que me olvido del segundo, el tercero, el cuarto cuello de botella. ¿Por qué? Y de la mano de esto viene otro punto, porque lo que yo hago al priorizarlo es empezar a encauzar esfuerzos y puedo empezar a trabajar, y acá viene el segundo punto, puedo empezar a trabajar alguno en simultáneo. Ahora, el haberlos priorizados hace que yo entienda qué porcentaje de esfuerzo va a ir destinado al primero, al segundo y al tercero sucesivamente. Entonces, no significa que el priorizar me olvida o me hace olvidar del resto de los cuellos de botella, y tampoco significa que tengo que ir cuadradamente resolviendo como si fuesen compartimientos o bloques estancos. Puedo enfocarme en una conversión, voy a volver acá a este ejemplo. Me puedo enfocar en la conversión de reunión a propuesta. Va a ser el 80% de las conversaciones, el 80% de mi esfuerzo va a ir acá. Ahora, ¿qué hago con el 20% restante? Y alocaría algunos procesos de la conversión de propuesta a cierre, porque igual sigue siendo un cuello de botella. ¿Bien? Entonces, acá, fíjense, el haber priorizado me permite tomar mejores decisiones.
qué me voy a sentar a resolver, qué vale la pena que espere, qué necesito con urgencia que quede resuelto hoy. ¿Por qué es esto importante? Porque las empresas son dinámicas. Entonces, no es que están esperando sentaditas y cuadradas a que nosotros empecemos a resolver todos los cuellos de botella. Van a ir surgiendo más, pueden ir cambiando semana a semana. Entonces, este diagnóstico es importante hacerlo y tenerlo súper en claro siempre, porque me va a permitir priorizar qué es lo que yo hoy necesito resolver y qué es lo que va a poder esperar para mañana. Siempre hay algo que va a poder esperar para mañana. No todo es urgente, no todo tiene que estar resuelto ya. Ahora, el criterio es este, el que yo hoy con el menor esfuerzo me extraiga el mayor resultado y me va a permitir lograr mi objetivo, ¿bien? Entonces, no me olvido de los demás cuellos de botella que prioricé. Es simplemente un orden de resolución que yo les voy a dar. Puedo ir trabajándolos en simultáneo entendiendo que hay alguno que me va a tomar más esfuerzo que otro, que es el que yo prioricé. El segundo lo voy a ir trabajando ahí a la par, de a poquito, pero lo puedo ir trabajando. No necesariamente tiene que ser algo estanco y cuadrado. Y finalmente, esto es un punto también importante, más cuando estamos hablando de cuellos de botella comerciales, es que no necesariamente para lograr una venta tengo que priorizar el que físicamente está cerca del cierre. Por ejemplo, acá. Yo podría tender a pensar, bueno, lo que está antes del cierre son las propuestas, entonces de una priorizo la conversión de propuestas a cierres. No siempre es así. No porque la propuesta sea el paso anterior al cierre es la primera que me tengo que ir a destrabar. Así como tampoco me tengo que ir siempre al inicio. Por ejemplo, en este caso, no hace sentido irme al inicio de todo este funnel y optimizar el volumen de reuniones para después mejorar la conversión de reunión a propuesta para recién después lograr. Es mucho trabajo que en este sentido no es necesario en función de las métricas y el contexto que tenemos, ¿no? Entonces, no se aten al paso o al orden del paso en el que están. Átense más bien a esto, a las métricas, a las conversiones, a los ideales, a los históricos. Acá estamos contrastando solo con los ideales. Yo podría haberme ido y mirar para atrás y decir, che, el mes pasado hubieron 600 reuniones. Y bueno, este mes el volumen de reuniones es bajo porque es de 100 en función a las 600 del mes pasado. Entonces, fíjense cómo yo cuando empiezo a contrastar puedo darle el contexto del bueno, malo, bajo o alto. Entonces, ya para cerrar esta cuestión de las priorizaciones, no tengo entonces que necesariamente priorizar el que está más cerca o el que me da inicio al funnel. Tengo que priorizar en función del criterio que estuvimos viendo recién, como lo estuvimos viendo recién. ¿Bien? Con eso ya vimos qué es un cuello de botella, cómo detectarlos, vimos o hicimos ahí un pequeño paréntesis para entender un backward planning y ahora en función de que yo detecte todos los cuellos de botella ya tengo un criterio claro de priorización. Entonces, en función de todo esto, vamos ahora sí a hablar de una pequeña distinción que es cuello de botellas no es lo mismo que un problema o que una hipótesis. Problemas e hipótesis entre sí son lo mismo. No es lo mismo que un cuello de botella. Vamos a verlo con los ejemplos que fuimos charlando. Entonces, el cuello de botella es en esta parte del proceso en la que me trabo de forma tal que no logro mi objetivo. Las hipótesis o los problemas son todas esas causas que generan mi cuello de botella, son el por qué se están dando. Entonces, en la medida en la que yo detecte un cuello de botella y pueda identificar hipótesis, problemas que lo están causando, es mucha más sencilla la resolución después. Veamos este ejemplo. Entonces, el cuello de botella, veníamos diciendo, es la conversión de propuesta a cierre, porque es del 20% cuando debería estar sobre un 50-60% ideal. Ese es el cuello de botella. Ahora, las hipótesis o problemas que a mí me surgen y que tengo que contrastar en el diagnóstico con mi cliente es, no hay un sistema de seguimiento de estas propuestas, el mensaje que se envía en la propuesta no agrega valor, la propuesta comercial se demora 10 días en enviarse después de la reunión porque no hay un proceso estandarizado, no hay estructura estandarizada. Entonces, fíjense que a un cuello de botella le pueden corresponder más de un problema. Ahora, ¿cuál sería la lógica? Entendiendo estos problemas, si yo los resuelvo, debería estar destrabando ese cuello de botella. Veamos otro ejemplo. Estamos acá con
el cuello de botella en donde la conversión de reunión a propuestas del 10% es el cuello de botella, porque debería estar entre un 30 y un 40. Hipótesis, fíjense que no necesariamente tienen que ser 3, acaso son 4. Es muy poco probable que sea una, porque generalmente los problemas los cuellos de botella suelen ser multifactoriales, o sea, no están atados a una sola situación. Será quizás en mayor medida, pero no, generalmente tienden a tener múltiples causas a resolver. Entonces, en este caso, el cuello de botella está dado por los siguientes problemas o por las siguientes hipótesis. No hay un sistema de seguimiento, no hay un call to action claro en la reunión de venta, entonces el prospecto llega a la reunión y no sabe o no me confirma si va a avanzar o no a una propuesta. En la reunión hay un problema y es que no se toca el dolor de ese prospecto ni tampoco se da una solución, por ende no se puede armar una propuesta finalmente, o hay un problema específicamente con el vendedor. El vendedor o la vendedora no sabe diagnosticar este dolor o no puede direccionar o liderar estas reuniones de venta. Yo acá, de nuevo, se me arman un montón de hipótesis. En mi mente, cuando yo veo el cuello de botella, tengo que empezar a preguntarme todos los por qué se podría estar dando esto, a ver qué es lo que puede estar andando mal en esta empresa, y yo tengo que validar con mi cliente. No es que yo tiro, a ver, de todas las hipótesis que se me ocurren, vamos a trabajar todas, sino de todas las que se me ocurren, las consulto con el cliente, diagnostico. Che, a ver, contame, ¿cómo es que tu vendedor tiene las reuniones? O a ver, grabame una reunión, una llamada, la vamos a ver. A ver cómo es el sistema de seguimiento. A ver, una vez que vos tenés la reunión, ¿qué pasa después de la reunión? Como yo pregunto, indago y sobre eso puedo venir y decir, estas son todas las hipótesis o, estos son todos los problemas que está teniendo esta empresa que causan este cuello de botella. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar el limpio y ya vamos a cerrar un poco este gran bloque. Cuando yo estoy hablando de cuellos de botella, lo primero que tengo que hacer es, entiendo el paso. Si no tengo pasos claros, no sé qué métricas pedir o me puedo saltear alguna métrica. Y eso es un error muy, muy importante. Me voy a volver acá un segundo. Fíjense, si yo no supiera o me olvido de que las propuestas se envían y yo voy a venir y decir, y bueno, la conversión de reunión a cierre es del 2%, porque tengo 100 reuniones, 2 cierres. Ese es mi cuello de botella. Ahora, cuando yo empiezo a ver hipótesis, y básicamente acabo de decir que todo el proceso comercial es un cuello de botella. Es muy amplio, es muy grande, no sé por dónde empezar a resolverlo. Entonces yo necesito entender cada uno de los pasos, para cada uno de los pasos ponerle métricas. Volviendo entonces, ahora sí, al final, entiendo todos los pasos del proceso, no me salto ninguno. A cada paso le pongo métricas. A cada métrica yo le puedo calcular las conversiones. A esas métricas absolutas y a las conversiones, los porcentajes, los contrasto con mi objetivo, con mis métricas pasadas, con las conversiones ideales. En función de todo esto, yo ahora puedo empezar a detectar los cuellos de botella, que como dijimos, detecto todos los que encuentro. En función de detectarlos a todos, priorizo. ¿Con qué criterio? Con este. ¿Cuál es? El que si lo destrabo hoy, con el menor esfuerzo me genera el mayor volumen de resultados. Finalizada esa priorización, empiezo a ver el primer cuello de botella, el que priorice por qué se está dando. Veo y diagnostico todas las causas, hipótesis, problemas que en esta empresa, en este caso en particular, están haciendo que se dé ese cuello de botella. Una vez que logro hacer todo esto, recién ahí resuelvo. Entonces, fíjense que no de una, cuando yo veo que no está teniendo ventas, salto de una a recomendar, hay que invertir más en Facebook o hay que contratar más vendedores o nada. No tengo que saltar jamás a ninguna conclusión. El paso a paso es el que estamos viendo acá y siempre fíjense que todo esto sobre la base de un diagnóstico. En la medida en que mi diagnóstico sea lo más completo y lo más certero, más sencilla se me va a hacer la resolución. Si no, lo que voy a estar haciendo es tirar ideas, tirar iniciativas y si pega, pega. Bueno, en el si pega, pega, mi cliente cerró la empresa, en el si pega, pega pasaron 5 o 6 meses, entonces, punto acá importante. Necesito tener siempre un objetivo claro y necesito siempre estar haciendo un diagnóstico. Entonces, fíjense que literal, todas las semanas como consultores estamos diagnosticando a la empresa.
Como les decía recién a lo largo de este video, las empresas son organismos vivos, están en dinamismo, están en cambio. Un cuello de botella que puedo tener hoy, si lo resuelvo me va a abrir otro, o de repente estaba resolviendo uno y aparece otro que no había esperado. Entonces, en función de esto, yo tengo que todas las semanas sentarme a ver cómo está esta empresa hoy y en función de este diagnóstico, arrancar a trabajar. Nunca, jamás sobre una idea, una hipótesis o un supuesto, me salto de una a la recomendación. Siempre tengo que hacer toda esta seguidilla de pasos, es decir, diagnosticar y sobre esto accionar. ¿Bien? Entonces, vamos a cerrar ahora este video. En el próximo video, ahora sí ya vamos a ver cómo empiezo a plasmar las acciones en específico. Acá vimos cómo me doy cuenta de qué es lo que tengo que resolver y cómo lo voy ajustando. Ahora vamos a ver cómo resolverlo en el siguiente video.